las 7 de la mañana con 3 minutos y hasta ahora vamos a conversar con don Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de Agricultura de la Primera Zona. ¿Cómo está usted, don Rodrigo? Buen día, gracias por aceptar este diálogo. Un diálogo que a 6 días de que se inicie el toque de queda anunciado por el gobierno en 9 provincias y 4 cantones, ha habido en 2 ocasiones, o más sin duda, una exposición y una posición del sector empresarial para conversar con el gobierno por las repercusiones económicas que tiene esta situación. No hay respuesta hasta ahora, según lo que acabo de leer en la información. Ustedes, como parte también del sector productivo nacional, sin duda que han interpuesto ante el gobierno algún diálogo, pero ¿han tenido respuesta, don Rodrigo? Buen día. Estimado Orlando, muy buenos días a todos quienes nos siguen en la entrevista. A ver, el gobierno ha sido muy enfático en darnos una respuesta a la cual no compartimos o no coincidimos, pero el gobierno ha dicho que no va a haber salvoconductos, que no hay excepciones, y en el caso de los productos de agroexportación de la costa que requieren transportarse a puerto, sea desde Manabí, desde El Oro, desde los ríos, Guayas y otras, la situación es complicada. Y de igual manera en los productos de no exportación. Ajá. Por ejemplo, en el caso de Quito, Quito se abastece de provincias, Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, y se abastece hacia los mercados mayoristas a partir de las 2 de la mañana. Entonces, de 2 a 5 de la mañana se abastecen mercados y se reabastecen y se transporta a otros mercados minoristas para que el ciudadano ya tenga disponibilidad de productos a primera hora. Ahora, cuando nosotros vemos esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si a las 5 de la mañana recién van a poder movilizarse en la provincia de Pichincha, vamos a tener un caos vehicular de camiones, camionetas, camiones más grandes o más pequeños, tratando de acceder a mercados mayoristas con frutas, con legumbres, con hortalizas, tratando de abastecer esos mercados. Por eso siempre hemos planteado, y esto no es de ahora, y la experiencia ya la tenemos. En época de pandemia, justamente se crearon los corredores logísticos para poder sostener las exportaciones y sostener el abastecimiento de mercados. No estoy hablando de actividades lúdicas que también deberían existir, no deberíamos por qué bloquear la economía, pero por lo menos las actividades esenciales. El caso de la leche particularmente, la leche se recoge en la madrugada y se transporta a las plantas. Hay plantas que tienen movilización desde las 2, 3 de la mañana que transportan y hacen recorridos hacia la planta. La principal cantidad de plantas lácteas en la sierra ecuatoriana está en la provincia de Pichincha. El mayor número de plantas y el mayor acopio o procesamiento de lácteos en la provincia está en Pichincha. ¿Qué cree usted, don Rodrigo, que está pasando por el pensamiento del presidente de la República y quienes los están asesorando en este tema? Un desconocimiento del sector productivo, y él es parte de él, lamentablemente, o hay una novatada en el manejo del Estado. A ver, yo en esa especulación sí prefiero evitármela, honestamente. ¿Qué está pasando por la cabeza del señor presidente? No tengo idea. Lo que sí tengo claro es que así como cuando en el primer toque de queda se apretaron 4 provincias y hubieron brotes de violencia en otras, cuando tú aprietas la economía formal, la economía informal sale por varios frentes y hemos venido advirtiéndolo al menos los últimos 30, 40 días. No podemos seguir ahorcando a la economía formal y claro, me refiero IVA a alimentos de manera altamente cuestionada y prácticamente ilegal, porque a través de un oficio circular se lo quiere hacer. Una sobretasa del 100% con Colombia, que lo único que ha hecho es encarecer los productos y generar desabastecimiento de productos y materias primas para Ecuador. 3, el toque de queda generalizado y estamos apretando las provincias de mayor actividad económica.
Y me quedé dando muchas vueltas del comentario tuyo. ¿Por qué no está Ponce Enríquez? Cuando Ponce Enríquez, digamos, es una suerte de la capital de la minería ilegal en Ecuador. Entonces dices, como que algo no cuadra. Entonces, especular qué es lo que está pasando por la mente del señor presidente o de los señores ministros o de los asesores, eh, es algo que no me atrevo a pensarlo, porque como que hay cosas que no cuadran y más bien estamos viendo brotes de violencia en sectores y en zonas que no estuvieron en los primeros provincias, que tampoco están en el segundo menú, pero nos preocupa, y voy a decir algo que no es para darles ideas, señores gobierno, quieren, ya mismo vamos al toque de queda a las 23 provincias para dejar a Galápagos por fuera, por estar fuera del continente. Pero estaríamos bloqueando 4 provincias, actividades económicas formales, porque lo que estamos bloqueando son las actividades económicas formales, porque las informales, lamentablemente, tienen una capacidad de mutación muy hábil y que ahora vemos inclusive, entre comillas, los de estos falsos operativos con vehículos vestidos de policía en actividades ilegales. Entonces eso sí nos preocupa. Ahora, don Rodrigo, el gobierno dirá, ustedes recién me vienen a plantear esto de los corredores, ¿verdad? No tenemos ya tiempo, estamos a 6 días de que se inicie el nuevo toque de queda. Pero cuando se quiere, se puede, ¿o no es así? Ay, yo te digo algo, Orlando, cuando yo recuerdo como que fuera ayer la pandemia, y Ajá. en la pandemia se tomaron decisiones y se tomaban decisiones sobre la marcha y se iban corrigiendo temas. Aquí ya se viene hablando de esto desde cuando hubo el primer toque de queda. Le hemos escuchado al ministro Reinberg precisamente decir, no querían, luego ya a medias, luego estaban de acuerdo. No es así. Estamos ahorcando la economía formal. Eso es lo que está pasando por varios frentes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la economía formal es la que sostiene todo el desarrollo económico del Ecuador dentro del ámbito de lo que queremos combatir. Ajá. Pero cuando le ahorcamos al formal en nombre de ahorcarle al ilegal, el informal sigue apareciendo. Y ojo que hago una distinción clara entre el formal, el informal y el ilegal. Porque tenemos una economía ilegal presente. Y lo hemos advertido y en la provincia de Carchi, en la provincia de Sucumbíos, no tengo datos certeros de Esmeraldas, pero no me cabe la duda que pasa lo mismo, que realmente estamos con un movimiento de contrabando pavoroso en nombre de poner la sobretasa del 100%, sobretasa que está complicando la vida de los ecuatorianos. Estamos viendo la situación en el tema de narco. Tenemos que apretar en puertos, tenemos que apretar en los puntos de salida, pero no ahorcar al exportador que está haciendo o haciendo todo lo posible. Sector formal de la economía mete cualquier cantidad de plata desde el sector privado para garantizar las exportaciones puerto a puerto Y y la lamentablemente en seguridad. esa logística de exportación no hay cómo cambiar, ¿no? ¿Cómo detener, por ejemplo, la exportación de pescado de Manabí al mundo, cuando el pescado es muy sensible si no hay una buena refrigeración de él? Las flores también, el camarón. Es que en el caso de flores, tú tienes una producción de flores importante en la zona de Cayambe, Pedro Moncayo, que se dirigen hacia Quito, el aeropuerto de Tababela, y Ajá. que se mueven en la noche. Evidentemente se paraliza de 23 a 5 de la mañana. Entonces, todo ese tráfico de 23 a 5 de la mañana se moverá ahora durante el día. Pero también tienes una carga importante de flores que viene del centro del país. Hay una producción importantísima en Cotopaxi, que también se va a ver abocada a tener problemas y que tampoco podrá entrar. Entonces, si bien, como decían en otras épocas, y tenemos carreteras, pues vamos a tener carreteras saturadas. Claro. Y ya,
te digo honestamente, si tú sales de Quito a Ibarra, por decirte, a las 6:30 de la mañana, haces un tiempo. Si sales a las 7, el tiempo de viaje es distinto. Si sales a las 7:30, ya tienes de media hora 40 minutos extras solo por efecto de tráfico. Entonces, en este instante vamos a sobresaturar los problemas logísticos durante el periodo que inicia el 3 a las 11 de la noche hasta el 18 a las 5 de la mañana. Súmele a ello que las empresas navieras, las empresas aéreas que transportan los productos agroexportables en nuestro país, no esperan, pues no, porque ellos tienen que cumplir un horario específico de arribo y de partida. Es que es así. No podemos seguir creyendo que vamos a cambiar el mundo porque el Ecuador quiere que el mundo cambie. O sea, y estas políticas discrecionales que se toman desde el Ecuador son muy parecidas, casi comparables con las que adopta el presidente Trump desde Estados Unidos en materia arancelaria. Pero sin embargo, el mismo presidente Trump las flexibiliza a las pocas horas y toma decisiones para no afectar la economía norteamericana, Ajá. porque es lo lógico. O sea, yo pongo mi medida de fuerza, pero no quiero afectar a los mismos estadounidenses. Aquí, lamentablemente, estamos tomando las medidas de fuerza. Como digo, y he dado 3 ejemplos del día a día ahorita: un IVA discrecional, restrictivo y que no cumple con los parámetros de ley, una sobretasa arancelaria con Colombia, una sobretasa de seguridad para no ponerle arancel, pero es al final lo mismo, que afecta a los ecuatorianos, y rematamos con estos toques de queda, que en este momento el caso de Pichincha es una provincia que se queda un poco aislada en lo que es la Sierra Centro-Norte, cuando es el principal mercado por número de habitantes que tenemos para todo lo que son productos que vienen de otras provincias. Entonces, estamos ahorcándole a la economía formal en términos de combatir la ilegal, pero fomentando de manera sostenida, aunque no es de que no entiendo no creo que esa sea la intención, fomentando la economía informal. En el caso de Colombia, la situación se pone bastante cuesta arriba, porque el sistema se convirtió de técnico, aduanero, a político, como estamos viendo en estos últimos días. Y La elección que se va a dar en Colombia, al que al parecer va a ganar el candidato de Petro, se le pone bastante difícil la situación al Ecuador. yo no sé si algún momento esto tuvo de técnico algo. Esto para mí siempre fue una decisión política. Ajá, Perdón que discrepe, pero para mí esta fue una decisión política desde el día cero. ajá, Ese es el primer punto. El presidente Noboa ha sido muy claro. Esto con Colombia se va a resolver, y yo creo que ahí yo le creo esa parte. Esto se va a resolver cuando cambie el gobierno. La pregunta es, estamos viendo encuestas, estamos midiendo encuestas. El presidente Petro levantó espacios de popularidad a raíz de la medida, porque utilizó la medida implementada desde Ecuador inicialmente como una herramienta de victimización en un país altamente nacionalista. ajá. Colombia no es tan nacionalista como México, reconozco esa parte. Hay una alta polarización en las elecciones colombianas, pero llega un momento en el cual el presidente, los candidatos de la derecha deberían tomar una decisión. Lo que voy a decir es inédito. Una vez he visto que se haya dado que un candidato pida el voto por el otro candidato, aunque están muy cerca en las encuestas, pero vemos que el candidato de Petro sigue creciendo en encuestas, y eso sí nos preocupa, porque si esto de aquí escala a un paso más, en donde para la suerte que le corresponda a Colombia gana el candidato de Petro, y el Ecuador decide que no se levantan las restricciones, podríamos estar viendo abocados al tema de la comunidad andina, a una confrontación y destrucción de la comunidad andina, que no es solamente un tema arancelario. La comunidad andina implica un sinnúmero de aspectos: movilidad, interconexión
tecnológica, implica una serie de aspectos que nos llevaban a construir bloques, así como se quería construir y que el Ecuador entre a ser parte de la Alianza del Pacífico, donde lamentablemente las decisiones del expresidente mexicano no permitieron llegar a un consenso para el libre comercio con México y así poder integrarnos en Alianza del Pacífico para tener bloques más fuertes, no bloques más débiles. Ahora, don Rodrigo, al parecer hay dos alternativas en esta situación que estamos comentando respecto de la medida que adoptó el gobierno del toque de queda. O el gobierno admite, ¿verdad?, algún corredor logístico, como ustedes plantean, o sencillamente comienzan a sumar pérdidas económicas. Pero entre las dos cosas puede haber una tercera que viabilice superar el inconveniente o los inconvenientes que se están y se van a presentar durante estos 15 días del toque de queda. A ver, el sector privado, evidentemente, el sector privado formal va a hacer todo lo que pueda para transformarse, acomodarse y tratar de suplir estos problemas. En eso somos hábiles, el Ecuador es un país altamente resiliente, pero eso no implica, ojo, el que el Ecuador sea un país resiliente bajo ningún concepto implica que tenemos que aceptar absolutamente todos los cambios y todas las decisiones parcialmente, y me atrevo a decir parcialmente arbitrarias que se toman desde el gobierno, que están afectando el desarrollo natural de la economía. Estamos de acuerdo en combatir la ilegalidad, estamos de acuerdo en combatir la inseguridad, pero la inseguridad no va a combatirse mientras más ahorquemos al sector formal de la economía. Eso de ahí es un arma de doble filo donde las consecuencias no se las va a ver en el corto plazo. No es que el 19, el 20, el 25 de mayo vamos a ver, no es que perdimos tanto o dejamos de vender tanto. Eso es una parte. Y podemos hablar del sector restaurantero, el sector de discotecas, del sector de hoteles, desaprovechar las riquezas turísticas que tenemos en el Ecuador, en el caso de Quito. Eso lo vamos a ver en el mediano plazo, en 1, en 2 años, cuando veamos que las tasas de inseguridad ha bajado importante aquí en la provincia fulanita de tal, pero mira cómo se disparó en la otra provincia. Y cuando hacemos un balance general, vienen los problemas. Y de las evaluaciones del primer toque de queda, particularmente donde se hablaba de 1,200 apresados, veíamos que más del 90% eran gente que había infringido la medida de toque de queda. No eran delincuentes, no eran asesinos, no eran narcotraficantes. Eran gente que ni siquiera tenía antecedentes de haberse pasado un semáforo en rojo, sino que simplemente se le pasó, se tomó un par de tragos, se olvidó, pero eran gente normal, común y silvestre, que estaba tal vez muchos buscando su alimento del día a día y se le pasó leer las noticias de ese día y esos son los más afectados. Qué bueno que se capturen elementos de alto valor, qué maravilla que pase eso, pero también yo creo que eso de ahí, así como el ministro Reinberg y la ministra de Gobierno han planteado, vamos a coordinar con los temas de recolección de basura, que se dieron cuenta que en Guayaquil era inmanejable. Es el tema de recolección de basura y decirles, ve flaco, hoy día no recojas basura en estos 2 o 3 sectores porque vamos a intervenir esa zona o cosas por el estilo, o estos días organicémonos. De igual manera se puede hacer los corredores logísticos, pero cerrar la E35 en Pichincha es bloquear todo el flujo de comercio norte-sur. Cerrar la vía Loax-Santo Domingo. O sea, Pichincha tiene un nodo logístico que sale como una suerte de estrella de Aloha, por decirte, al lado de Machachi, que conecta norte con sur, conecta sierra con costa, y en el caso de poco más arriba, en Quito, en la zona de Pifo, conecta la sierra con la Amazonía. O sea, no es un punto menor. Entonces sí nos preocupa de sobremanera, y perdón que hable mucho de Pichincha,
pero nos dejan aislados en un horario importante por más o menos 15 días que preocupa en muchos aspectos. Don Rodrigo, le agradezco su aporte informativo, la explicación que ha dado y lamentablemente hay un gobierno que no escucha lo que es lógico, ¿no? No interrumpir una cadena logística, sobre todo para la exportación, que en buena parte está sosteniendo el presupuesto general del Estado. Le agradezco, don Rodrigo, lo dejo con saludo de despedida. No es solo exportación, me encantaría decir que sea solo exportación, que obviamente jamás defendería solo eso. Bloquea las actividades logísticas formales para exportación y abastecimiento de productos alimenticios en el Ecuador De y acuerdo. generación de empleo. Eso es lo que nos preocupa. Estamos atentando contra lo más básico de la economía, que es los alimentos y la generación de riqueza para adquirir alimentos. Eso es altamente preocupante. Un fuerte abrazo y un excelente día. Gracias, Rodrigo. Igual para usted. 7:24. Vamos a la pausa para luego seguir conversando de estos temas trascendentes para el país y lo haremos con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, aquí en OMC Noticias.